vamos a comenzar. Vamos a ver el variador de frecuencia de LIXI, desde la marca de LIXI. Vamos a ver el alambrado, la conexión y un poco de su configuración vía remota. ¿Qué significa vía remota? Que no lo vamos a usar de forma local, es decir, no vamos a utilizar el display que tiene integrado este variador de frecuencia, sino que lo usaremos vía remota, es decir, utilizaremos los bornes de conexión para hacer las acciones de mando, es decir, el control. Bien, hablemos un poco de este variador de frecuencia. Existe el manual, por supuesto, el manual del fabricante, pero ustedes al ver el manual se van a dar cuenta que es una aplicación dedicada. Este fabricante es de origen asiático y está haciendo una aplicación dedicada. Lo más interesante, y es algo que sinceramente yo no había visto, se llama fotovoltaico. ¿Por qué? Porque tiene la opción de alimentarnos con paneles solares. Esa es una aplicación realmente interesante y sinceramente yo la desconocía. Entonces vamos a ver el variador, vamos a estudiarlo un poco, vamos a ver cómo se alambra, cómo se conecta y cómo se configura un poco. Muy bien, lo primero, a través de la placa de datos se encuentra en el lado derecho. Aquí se los voy a mostrar. Tenemos el fabricante, tenemos el modelo SDI SPD 02R2S2. Vean su voltaje de entrada. Pueden ustedes alimentarlo a través de un voltaje de entrada de 200 volts de directa, 400 volts de directa. En el caso de que necesiten utilizar o quieran ocupar celdas solares. Pero si ustedes no quieren usar esa prestación que para mí que es la principal, bueno, también lo pueden hacer a través de alimentación monofásica. En este caso alterna, aquí dice un AC, 220 volts, 50 o 60 Hz. ¿Va? Su salida. La salida, por supuesto, al ser una bomba eléctrica trifásica, pues es de 3 fases y es desde 0 hasta el valor del voltaje de entrada. ¿Cuál valor? Pues ustedes lo deciden. Ustedes van a decidir cómo lo van a alimentarse, con los paneles solares o a través de alimentación de alterna. Y hay un rango entre 0 y 320 Hz, en el caso para variar la frecuencia. En este caso una bomba, bueno, ustedes quieren tenerlo hasta 60 Hz, nada más. Su corriente de salida de 10.0 amperes y soporta un motor de 2.2 kilowatts, es decir, un motor de 3 HP. Hagan la división, 2.200 kilowatts sobre 746, tenemos un valor de 10 HP ya redondeado. Aquí viene la versión del hardware y la versión del software, etc. Y inclusive un código QR, ustedes pueden escanearlo en dado caso de que compren este variador de frecuencia, que tiene unas prestaciones muy interesantes, sobre todo lo de ser alimentado por celdas solares. Eso me parece muy bien. Bien, entonces aquí en resumen puse aquí estos datos: placa de datos, la corriente de entrada 27 amperes, corriente de salida son 10 amperes para un motor de una bomba de 3 HP y la potencia del motor 2 kilowatts. Del lado izquierdo puse lo que viene en el manual. En el apartado 2.3 dice lista de productos. Si nosotros nos buscamos el modelo, que es el 2R2S2, que sería el SPDG 2R2S2, vean que sí coincide porque la corriente de salida son 10 amperes, aquí no los marca, 10 amperes, y el motor es para 2.2 kilowatts, motor para 2.2 kilowatts. Entonces voy a estar comparando lo que me dice físicamente el variador con lo que dice el manual, en este caso el manual de usuario o el PDF de la hoja de datos del variador. Muy bien, vamos a la conexión y el alambrado. Para conectarlo necesitamos dos diagramas, un diagrama de fuerza, un diagrama de control, y volvemos a lo mismo. En el manual, en el PDF del manual de fabricante, vamos a ocupar el apartado 3.2 donde dice el cableado, un ejemplo de un cableado estándar, un cableado habitual. Vean que aquí ya nos marcan algunas cosas interesantes.
Vamos a aprender a conectarlo. Recuerden que para un variador de frecuencia, esto lo he platicado en mis cursos, en videos que ya he hecho, pero recuerden que para un variador de frecuencia se necesitan normalmente de 3 a 4 conexiones básicas y elementales. Una es voltaje de alimentación, es cómo vas a alimentar tu variador de frecuencia. Número 2, conectar el motor. ¿Dónde lo vas a conectar? Número 3, señal de referencia. Es la señal de referencia con cuál quieres que tu variador de frecuencia funcione, es decir, cómo quieres que varíe su frecuencia, a través del potenciómetro, a través de una señal digital, a través de una red de Ethernet, etcétera, ¿no? Entonces, señal de referencia es la tercera opción. Y la cuarta opción, el permisivo de arranque, es decir, la señal de arranque. Puede ser un botón pulsador, puede ser un final de carrera, puede ser un sensor, etcétera. Entonces necesitas estas 4 cosas. Y esas 4 cosas nosotros las vamos a mostrar aquí en este momento. Voltaje de alimentación. Ya lo dijimos, este variador de frecuencia tiene la particularidad de ser fotovoltaico, es decir, utilizarlo para aplicaciones fotovoltaicas, es decir, conectar paneles solares. Entonces, ahí están las dos opciones de cómo alimentarlo. Tú vas a elegir si lo vas a utilizar con paneles solares o vas a utilizar, en este caso, voltaje alterno. Entonces, si lo vas a ocupar paneles solares, tienes que conectar los cables que vienen desde los paneles solares, en donde dice PV input, es decir, aquí donde dice PV input, en la terminal DC+, conectas la terminal positiva, y en la terminal DC-, conectas la terminal negativa. Y ya tienes alimentado tu variador de frecuencia. Ya estás cumpliendo el primer requisito de los 4 que te dije. Puede ser de 3 a 4, porque normalmente la señal de referencia puede o no venir, puede ser en mando local o mando a distancia, ahorita lo explico. Ahora, si tú ya alimentaste con paneles solares, entonces ya no debes de alimentar la parte alterna, que es decir, hace input, es decir, en la parte de RST. Puede ser trifásica o monofásica, ya no. Eso, digamos, tú dañarías el variador. Nada más debes de tener una alimentación, o con paneles solares o a través de alterna, nada más. Si vas a utilizar la alterna, pues vas a conectar en RST y ya no utilizarás paneles solares. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el apartado de DC positivo, DC negativo, RST es la alimentación, y ojo, tú eliges cómo vas a utilizar tu aplicación. Bien, entonces ya tenemos la alimentación eléctrica. ¿Dónde vamos a conectar el motor? El motor, pues o la bomba, pues aquí claramente lo marcan. Bomba de agua, la conectarías en la terminal U, V y W más su terminal de tierra física. Algo que se me había olvidado en la parte de alimentación eléctrica, que hay que conectar una protección. Aquí dice, hay que conectar un breaker, un circuito de interruptor. Antes de alimentarlo, pues debes de proteger el variador, ya sea desde la toma de paneles solares o la toma de eléctrica, de alimentación eléctrica. Hay que poner un breaker o un interruptor termomagnético. Entonces, la número 2 es la de la bomba. ¿Dónde conectar la bomba? La terminal U, V y W más la tierra física, ahí conectamos la bomba. Y ya con eso tenemos completo el diagrama de fuerza. Con eso es el diagrama de fuerza. Ahí vamos a conectar nuestros elementos, alimentación eléctrica más la bomba de agua. Ahora vamos a pasar con la parte de control. La parte de control son las siguientes terminales. Dense cuenta que este variador ya, como es una aplicación para una bomba, inclusive dice dónde conectar los interruptores flotadores. En este caso te da un ejemplo de cómo conectar o cómo tener un alambrado de un sistema de agua a través de dos electroniveles o 2 flotadores. Uno para censar el nivel bajo de agua y el otro para censar el nivel alto de agua, cuando ya está tu cisterna o tu tinaco está lleno. Entonces, si te das cuenta, en la terminal DI2 conectarías un electronivel para
para que puedas detectar o esté detectando el nivel bajo. Ahí conectarías. Y en el nivel DI3, en la terminal DI3, perdón, conectarías el otro electronivel para detectar el nivel alto. Y en ambas terminales tienes que conectar el común, tanto para el flotador 1 como para el flotador número 2. Entonces, podemos revisar el manual e inclusive hacer este alambrado solo con un flotador, pero bueno, ya depende de específicamente de cómo quieras tú conectarlo. Bueno, pues ya puedes utilizar nada más un flotador o dos flotadores, etcétera. Entonces, este alambrado es para la parte de los flotadores. Date cuenta que ya tienes bordes específicos para conectar tus electroniveles. Ahora vamos con el tercer requisito, que es el permisivo. Aquí viene algo muy importante. ¿Cómo vas a arrancarlo? ¿Cómo vas a activar su señal de entrada? Bueno, pues esto viene en la terminal de I1, de I4 común. Aquí tú vas a tener que decidir en dónde conectar, en DI1, en DI4. ¿Por qué? Porque lo repito, bueno, al ser aplicación de una bomba de agua, normalmente las bombas de agua requieren tener un sentido de giro en sentido horario, es decir, en sentido hacia la derecha. Las manecillas de un reloj corren hacia la derecha, entonces sentido horario. Entonces tendrá que ser en rotación forward, es decir, rotación hacia adelante. Si tú inviertes el sentido de giro de una bomba de agua, es decir, si nosotros conectamos la bomba en el DI4, pues va a girar al revés, porque dice que la rotación es invertida. Lo que va a suceder es que no va a bombear el agua, porque estás aventando el agua hacia el sentido contrario. Entonces, la terminal que no vamos a ocupar sería el DI4. Esta no la vamos a ocupar. Aquí en el diagrama marca que lo puedes ocupar si tu aplicación requiriera sentido de giro. Es decir, si tuviera una aplicación de inversión de giro. Pero en este caso no, siempre queremos que la bomba de agua gire hacia el sentido derecho. Por lo tanto, vamos a conectar DI1 y por supuesto para cerrar también el circuito, también a la terminal común. Ahora viene un punto muy importante y aquí es un requisito de cómo arrancar este variador de frecuencia. Se necesita hacer por medio de un horómetro, es decir, de un contador de horas. Puede ser un temporizador, en este caso lo hice con un temporizador horario o un interruptor horario. Entonces no vamos a ocupar aquí un pulsador, no vamos a ocupar un sensor, no vamos a ocupar un final de carrera, vamos a ocupar un temporizador horario o un timer horario. Así lo vamos a ocupar. Entonces, este ya es el alambrado. La conexión del alambrado ya en general. Si se dieron cuenta, cumplimos con las opciones que les había dicho. Conectar la alimentación eléctrica a través de estas terminales, ya sea la alimentación en directa. ¿Por qué? Porque pues este es un variador de frecuencia dedicado para aplicaciones fotovoltaicas, es decir, podemos conectar paneles solares o a través de alterna. Ya también sabemos dónde conectar el motor, sabemos dónde conectar los flotadores, los sensores de nivel o los electroniveles y ya sabemos dónde conectar el permisivo, la señal de arranque, que lo vamos a hacer a través de un temporizador horario. Y con eso ya cumplimos las conexiones. Entonces, lo voy a describir en la siguiente lámina. Todo lo que ya expliqué en la parte izquierda, que es el alambrado, bueno, pues nos vamos a pasar a las terminales de control. Las terminales de control y de fuerza. Primero las de fuerza. Si se dan cuenta, los primeros terminales, que es la L1 y L2, son para alimentar la señal de AC, la señal de alterna. Si nosotros quisiéramos alimentarlo con alterna, en este caso no vamos a alimentarlos con alterna, lo vamos a alimentar a través del voltaje de directa. Entonces aquí donde dice DC input, donde dice DC menos y DC más, aquí vamos a conectar los cables que vienen de los paneles solares para poder alimentar
este variador de frecuencia. Y en U, V y W conectaríamos la salida, es decir, el motor. Entonces la alimentación eléctrica sería de este lado y de este lado sería el motor. Y las terminales que están aquí, que las señalo que son en estas clemas de color verde, son las terminales de DI1, DI4, común, DI2 y DI3. Y ahí vamos a conectar los electroniveles y el permisivo, que es el interruptor o el temporizador horario. No vamos a ocupar estas terminales porque son terminales de alarmas, son relevadores internos del variador, pero bueno, no se me especificó cómo utilizar a lo mejor una alarma en dado caso de que exista una falla, bueno, pero lo podríamos hacer después, no hay ningún problema. Bien, simplemente, como les comento, en el manual del fabricante viene bien especificado todo esto que les estoy explicando, entonces por eso puse la tabla 3.2.1, descripción de las terminales del variador de frecuencia, la descripción principal de los circuitos o de las terminales del inversor, en este caso es lo que ya les expliqué, las terminales RST o L1 y L2 son los voltajes de alterna, en dado caso de que quisiéramos conectar o alimentar el variador con voltaje alterno. Las terminales DC más y DC menos se le nombra PVDC input, es decir, voltaje de alimentación de entrada. Ahí claramente te lo especifica, que es la terminal de entrada o PV desde tu celda de paneles solares. Las terminales UV y W son la salida del variador de frecuencia, es decir, para conectar el motor, para conectar la bomba. Y la terminal de tierra física, que es la protección que debemos de colocar siempre en cualquier alimentación eléctrica. Entonces ya lo voy a hacer más específico, el alambrado de estas terminales o la parte de fuerza, que es lo primero que voy a hacer. Lo voy a hacer con imágenes para que sea más claro. Entonces, de una forma bastante sencilla, aquí puse una celda de panel solar y obviamente los cables vienen de un convertidor, vienen de una caja, vienen a través de electrónica, pero nada más va a venir dos terminales o tres más la malla de la tierra física. Pero bueno, la terminal positiva es el cable de color rojo, pues aquí simulando que es el cable de color rojo, la mandamos a la terminal positiva de la entrada del variador. La señal negativa o el cable negativo también lo mandamos a la terminal negativa del variador. Pues son dos cables sencillos. La instalación eléctrica pues la tendrías que hacer a través de tubería, ya sea galvanizada, de tubería de plástico, etcétera, para proteger los cables. Bueno, eso ya lo verás después. Y el motor, la bomba de agua. Aquí del lado derecho tengo una pequeña bomba de agua. Y igual, los tres cables UV-W los conectarías a la caja de conexiones. Lo importante que está al ser un variador de frecuencia que su voltaje máximo es de entre 0 y 320 volts o 400 volts, me parece que la especificación decía así. Bueno, vamos a dejarlo más en claro. Bueno, puede ser de 200 a 400 volts, ya sea de DC. Bueno, entonces en el caso que imagínense que si son 220, vamos a suponer que el celda solar nos dé 220, la salida sería 220, entonces la conexión del motor tendría que ser en conexión delta, porque nos va a entregar 220 volts. El voltaje que te entregue la salida del variador tendrías que ser la conexión en el motor, para que no tenga ningún problema. Puede ser delta o estrella, en el caso de 220, delta. Tendrás que ser conexión delta. Y si te das cuenta, estos son los 5 cables más las tierras físicas. Es todo tu diagrama de fuerza, es todo, no hay más. Después pasemos al diagrama de control. El diagrama de control específicamente son las terminales D1 y D4 y común, que ya vimos que ocuparíamos común más DI1 para poder activar el variador de frecuencia. Lo vamos a hacer con un timer o un interruptor horario.
y los switches de nivel, DI2 para detectar el nivel bajo y DI3 para detectar el nivel alto, y los conectaríamos a través de estos bordes de conexión. Aquí ya se ve más claramente. Aquí está el común, DI1, DI2, DI3 y DI4. Entonces igual, en esquemas, dos flotadores sencillos. Aquí, por ejemplo, el primer flotador, el de los cables de color rojo. Bueno, la terminal común la conectamos al flotador y el segundo cable del flotador a la terminal de I2, que sería el censado de nivel bajo. En el segundo flotador también vamos a conectar la terminal común, recuerden que así no nos indica el manual, y el segundo cable en la terminal de I3, así de sencillo. Ahora, ¿cómo haremos el arranque? El arranque, ya vimos que es a través de la terminal de I1. No lo vamos a hacer con botones, ni con selectores, ni con sensores, ni finales de carrera. Aquí específicamente lo vamos a hacer con un interruptor horario para que se programe el horario específico de encendido y de apagado de la bomba, para que pueda llenar su tinaco de agua, su cisterna, etc. Entonces yo elegí utilizar un switch digital, un interruptor digital de tiempo. Decidí utilizar el THC15A, que es un timer, la verdad, muy sencillo de usar, muy sencillo de programar, es digital, tiene una memoria para hasta 8, tiene capacidad para 8 recetas o 8 niveles tú que quieras programar, 8 diferentes tipos de horas que quieras que arranque la bomba en un día, etcétera. La programación o configuración de este timer también es muy sencilla, la verdad yo lo vi muy rápido, lo vi también muy económico este interruptor, así que yo lo recomiendo, el THC15A, y aparte pues es muy sencillo de utilizar. Primero, ¿cómo lo vamos a alimentar? Podemos alimentarlo de alterna o de directa, eso también es interesante. Si quieres utilizar la misma directa desde el panel solar, se puede alimentar con ello, o algo muy importante es que si quieres utilizarlo con voltaje alterno, también lo puedes hacer. Para alimentarlo pues serían las terminales 1 y 2, y ahí lo vas a conectar y ya va a encender, ya va a prender. Algo muy importante es de que si se va la energía eléctrica o algo sucede en tu circuito, él va a seguir funcionando porque tiene una pila, tiene una batería interna, lo cual lo haría funcionar hasta que llegue la energía eléctrica. Eso es muy interesante. Si utilizáramos un interruptor horario análogo, eso no lo tendríamos. Y una vez que se vaya la energía eléctrica, pues se va a detener el interruptor análogo, no va a continuar su conteo, y cuando llegue la energía eléctrica, pues va a empezar de donde se quedó. Entonces tú vas a tener que volver a ir al interruptor y a programar su horario de encendido. Y aquí no. Aquí va a continuar por la batería interna que tiene hasta que se acabe la pila. Pero bueno, normalmente cuando se te va la energía eléctrica o tienes un corte de energía, pues no pasa más de 3 días, o inclusive exagerado, 3 días, bueno, la batería te va a seguir trabajando el interruptor horario, nada más. Ahora, algo muy importante también es de que tienes 2 salidas, una normalmente abierta y una normalmente cerrada. En este caso nosotros vamos a ocupar el abierto, las terminales 4 y 3 de este interruptor horario, el THC15A. Si se dan cuenta, donde conecté la terminal 4, que es común, sigan el cable, lo conecté al común de la bornera de conexiones. Y la terminal de I1 lo conecté al número 3, que es el abierto. Eso significa que mientras no se cumpla el horario que yo le indico al temporizador, es decir, si yo quiero, por ejemplo, ahorita son las 10 de la mañana, yo quiero que mi bomba se encienda a la 1 de la tarde. Entonces yo tengo que aquí configurar el horario de encendido, y le voy a decir, quiero que te enciendas a la 1 de la tarde. Mientras no se cumpla ese horario, este interruptor, el 3 y 4, que es abierto, se va a mantener así, abierto. Cuando se cumple el horario de la 1 de la tarde, se va a cerrar, va a cambiar su estado,
vamos a tener continuidad lógica entre la terminal de común y de I1, y se va a cerrar también aquí y va a mandar a encender el variador. Ahora, ¿cómo se va a parar el variador? Pues también lo tenemos que programar en el interruptor horario. Aquí tienes que configurar dos horarios, tanto el de encendido como el de apagado. Es decir, el on y el off. ¿Cuándo quieres que encienda? A la 1 de la tarde. ¿Y cuándo quieres que se apague? Bueno, pues quiero que se apague en 15 minutos. Tendrás que poner la 1 de la tarde con 15 minutos. Y ahí se va a apagar. Y ya. Y recuerda que este interruptor horario, esa programación la tienes semanal. O sea, aquí tú las programaciones las vas a hacer semanales. Son continuas, no tienes que estar programando horarios a cada rato, sino lo usas una vez y ya. A menos de que ese mismo día quieras que vuelva a encender el variador de frecuencia, le vas a programar otro horario de encendido. Por eso tienes 8 memorias para programar. Tienes 8 espacios para programar. Por eso yo recomiendo el THC15A como un interruptor horario que se puede utilizar, que funciona bastante bien. Entonces, para finalizar la parte de control, bueno, pues simplemente ya el diagrama completo, pues serían los dos flotadores conectados a las terminales común, a la terminal DI1-2 para el sensor de bajo nivel y el DI3 para el sensor de alto nivel, y en la terminal DI1 conectamos el permisivo al interruptor horario, y con esto ya sabemos cómo conectar o cómo hacer funcionar el variador de frecuencia. Y eso es todo. Aquí se dan cuenta que eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tu diagrama de fuerza, voy a regresar aquí, diagrama de fuerza, alimentar el variador a través del panel solar y conectar el motor. Este es nada más el diagrama de fuerza. Y el diagrama de control, aquí está. Conectar los flotadores, conectar el interruptor horario, en este caso el permisivo, para que puedas tú encender tu variador de frecuencia a la hora que tú quieras. Ahora, sí está bien, ahorita ya tenemos las conexiones, pero hay que decirle al variador de frecuencia cómo las va a ejecutar, algo muy importante. Entonces, en el manual de especificaciones, en la página, en el apartado 5.1, dice las funciones básicas. Entonces, nosotros tenemos que configurar el variador de frecuencia con ciertas funciones básicas. Eso ya se tiene que hacer ya a la hora de conectarlo, a la hora de ya ponerlo a funcionar. Por ejemplo, el código F28.01 dice el modo de arranque. ¿Cómo quieres que arranque? ¿Quieres que arranque a través del keyboard, es decir, de la pantallita? Sería la función local. No queremos que funcione así. Queremos que se haga a través de vía remota, es decir, que lo haga en este caso el interruptor horario. Entonces, tampoco queremos que autoarranque, o sea, podemos especificarlo también internamente que autoarranque en ciertos horarios, pero tampoco no queremos hacerlo así. Entonces, utilizaríamos la opción 2, que arranque a través de las terminales, es decir, ¿de cuáles? De estas terminales, que arranque a través de estas terminales. Entonces cuando nosotros encendamos por primera vez nuestro variador, vamos a tener que entrar a los códigos de programación, y en el F28.01, en el modo de arranque, pues le vamos a tener que seleccionar el número 2, porque por default o por fábrica está seleccionado el número 1, autoarranque. No, nosotros queremos que arranque a través del interruptor horario, es decir, de las terminales. Por ejemplo, la frecuencia máxima, 60 Hz, 1.50 Hz, baja frecuencia, aquí no creo que deberíamos de modificar nada de esto. Lo que sí debemos de colocar son las características del motor. Por ejemplo, en la F28.18, la potencia del motor, aquí vamos a tener que poner 2.2 kilowatts. El voltaje del motor, cómo lo estamos alimentando, a través de qué voltaje, el voltaje de salida que te da el variador, la corriente del motor y la velocidad del motor. Todo esto aquí dice modelo, pues es lo que te da la placa de datos del fabricante.
Ahora, los tiempos de aceleración, desaceleración, no recomiendo que los cambies, déjalos así como está por default, pero si te das cuenta, aquí tú tienes un sinfín de opciones que si quisieras que se pudieran aplicar, bueno, lo podemos hacer. Pero bueno, en teoría, lo más importante sería modificar aquí el modo de arranque. Queremos que lo haga a través de las terminales, entonces tú tendrás que aquí modificarle el número 2 para que te haga caso que arranque con estas terminales y que puedas ocupar el interruptor horario, que es lo que te interesa. Lo que te interesa más, que la aplicación sea a través de un interruptor horario. Y bien, pues sería todo. Sería todo. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, pues me pueden mandar un correo, pueden seguirme en las redes sociales y yo lo podría contestar sin ningún problema. Entonces, por el momento es todo, me despido. Nos vemos en el próximo video. Saludos.